El emprendedor nace o se hace, ambas cosas, como la creatividad. Tenemos que ver este momento que se vive en algunos casos, en muchos casos con dificultad en la ausencia del trabajo, especialmente en el sector de los jóvenes, con este cierre o esta parte de las empresas ese segmento tan enorme de empresas que están pasando por enormes dificultades. Tenemos que verlo como un resurgir que nos da una oportunidad de hacer un reset en la historia de este país, y yo creo que para las generaciones venideras esto va a tener un efecto tremendamente positivo si logramos cristalizar y materializar, y esto es la contribución del Instituto, o esta iniciativa del Instituto Europeo de Emprendimiento, es un granito de arena que esperemos que sea mañana 1 kilo de arena, junto con todo lo que se está haciendo, para que mañana haya toda una sociedad que no quiere ser una sociedad colonizada en todos o cada uno de los modelos de negocio y todas las industrias por compañías que vienen de fuera, ni por las grandes que existen toda la vida aquí, sino que en el fondo nos abre un espíritu mucho más democrático de lo que expresa la definición clásica de la democracia, que parece que para muchas personas consiste solamente en poder elegir una lista de políticos. Democracia significa ser libre incluso para elegir tu camino profesional, y tu camino profesional implica también tener una mentalidad y unos apoyos suficientes como para, si no lo encuentro en la empresa o en las empresas o dentro de las industrias en las que quiero encaminar mi vida profesional, no encuentro mi espacio, me lo creo yo. Y me junto con una serie de personas que construyen un camino, y ese es el origen del ADN de un emprendedor. La vida es una sucesión de pequeñas experiencias de éxitos. Aprendías también de pequeños, medianos y grandes fracasos, ¿no? El primer paso de la historia de un emprendedor consiste en la primera vez que decide iniciar algo sobre una idea. Puede que la idea sea absurda y sea abandonada 6 veces después, o puede que esta idea tenga sentido 2 años más tarde. En cualquiera de los casos, el primer paso consiste en decir, cojo un papel o un lápiz, o en una conversación con un café con un amigo, o en la cama, se me ocurre hacer esto. ¿Por qué se me ocurre hacer esto? Puede ser porque no tenga trabajo, puede ser porque el trabajo que hago no me gusta, puede ser simplemente porque sí, porque me ha caído la manzana en la cabeza, como a lo ilustre científico que todos conocéis. Ya tenemos una idea. Las ideas necesitan que te enamores de ellas, necesita que las sientas, pero no hasta el punto de que sea un amor tan pasional que, como ocurre en la vida convencional, en las relaciones sentimentales, nos autodestruya. El consejo principal que os puedo dar en torno a la idea es que a veces el no escuchar al mercado, el no escuchar conversaciones con tus clientes, el no preguntar por tener miedo a que te digan no me gusta, significa que estás insistentemente vendiendo una idea. A lo mejor el problema es cómo la vendes, pero al fin y al cabo puede ser que la síntesis de la idea en ese momento no tenga sentido, un hueco en el mercado en el que estás, y simplemente tengas que modelarla o cambiarla. Cuando creamos una idea, a veces es muy poco ambiciosa, porque consideramos que cualquier gran empresa que haga algo parecido nos va a arrollar. Esto no es así. Los movimientos de mercado generan oportunidades en donde lo que son pequeños huecos, donde tenéis que visualizarlo así, donde el primero que llega y los ocupa es una pequeña startup que ha identificado ese hueco. A raíz de ahí, ese hueco se va expandiendo, y el éxito de la startup consiste en que, conforme el hueco de mercado se hace más grande, esa startup o ese proyecto también crezca sobre los límites, gracias a los límites de expansión de ese hueco. De tal manera que jamás, es decir, nadie hubiera creado Twenty y nadie hubiera empujado Twenty si estuviera obsesionado con que la única red social del mundo es Facebook. Hay dificultades de financiación, y cuando antes hablaba de que este país se está reseteando y se tiene que resetear y se va a resetear, porque hay toda una sociedad que, ante la falta de alternativas o ante la falta de la rapidez con la que las alternativas de los que toman las decisiones van a permitir que esas decisiones realmente hagan que el empleo
y la riqueza crezca, la iniciativa la van a tomar los emprendedores. Y este cambio de cultura también tiene que afectar y mostrar el camino a otras entidades o personas, por ejemplo, los inversores. Hay una falta de cultura absoluta en la inversión acorde o en línea o en comparación con mercados de referencia, especialmente en lo que mi ámbito de trabajo acontece, que es, por ejemplo, el mercado de los Estados Unidos. Solamente con el track record personal, es decir, con la experiencia y con los éxitos y fracasos, que también los tienen en cuenta, de una persona ya que lleva ciertos años recorridos, que lleva varias paradas que lleva varias millas recorridas, hay personas que sobre un proyecto razonable encuentran fácilmente un fondo de inversión. Esto es una cuestión de la cantidad de dinero que tienen los inversores, especialmente obviamente los privados, y ahora dejo aparte la banca o las subvenciones del Estado, que aquí se están haciendo esfuerzos también mínimos, pero se están haciendo con los planes Avanza, CDT, NISA y todas estas cosas que se solicitan para ayudarnos. Pero estoy hablando de la inversión privada, que es parte fundamental también en la industria del tejido de los emprendedores. Los americanos creen en el emprendimiento y lo tienen impregnado como cultura y además celebran los éxitos del emprendedor. Y eso es algo que aquí todavía nos cuesta un poco. Que todo emprendedor ya un poco más senior sabe cómo acelerar una empresa por métodos artificiales, sacrificando márgenes, metiéndote en locuras, para que la empresa tenga un crecimiento muy forzado, de tal manera que enseñes esos ratios en un consejo y entonces te digan, bien, pues entonces metemos otros 500.000 o 1 millón de euros. Y ese proyecto hace tiempo ya que murió. Entonces, el inversor que no crea en el equipo y no crea que un proyecto necesita sus 3 primeros años para que se forje, mejor que no invierta y que juegue a la bolsa o se vaya al casino. Claro, al principio la idea es, bueno, pues mira, yo mismo yo hago las facturas, me voy yo a Carlín o a la tienda de papelería a comprar los folios, me busco los folios más baratos, pongo yo las bombillas. Bueno, es difícil identificar cuándo realmente tienes que empezar a entender que lo que tienes es todo ese tiempo, ¿vale? Y a lo mejor es mejor que le encargues a una empresa, aunque te cueste más caro, material de oficina, otra serie de recursos, porque el tiempo, que es el mayor de los activos, junto con la salud, y también la mínima y justa financiación para llevar adelante un proyecto, y la idea, entusiasmo, etcétera, es un activo fundamental. Entonces, hay que tener mucho cuidado para no estar eternamente sin ser capaz de romper la diferencia entre ser un abogado y montar un despacho, entre ser un ingeniero y montar una ingeniería. La inicia un emprendedor o varios emprendedores. Es muy aconsejable que desde el principio haya una hoja de ruta donde cada uno tenga un rol muy claro. Las personas estamos cargados de emociones, se pasan por momentos muy duros, nos afectan las opiniones de terceros y lo único que nos asegura una navegación efectiva frente a las inclemencias del tiempo, que en este caso tienen su equivalencia en las inclemencias de las emociones y de las relaciones humanas, es una hoja de ruta trazada desde el principio. No hay GPS para esto. Para mí un proyecto tiene que estar basado en personas que tienen cada uno su parcela de éxito, cada uno de ellos tiene que encontrar su éxito dentro de un éxito colectivo y tienen que realizar un trabajo impecable como en la náutica, en el que está en el timón, en el que está tirando de cabos, el que está simplemente haciendo de peso para que el barco no escore en exceso, al servicio de un bien común. Y por lo tanto, el líder de ese proyecto tiene que transmitir a todos los miembros de esa startup o de esa compañía los objetivos y la hoja de ruta. Pero cuando tú estás todavía decidiendo sobre el equipo que puedes controlar, que no es mucho más de 20-25 personas, y cuando digo controlar, en el buen sentido de la palabra, me refiero a entrar en la oficina y si ya les conoces, debes de saber que no tiene buen día, o que algo le está preocupando solamente por la cara que tiene. A mí me ha funcionado mucho mejor si tengo o potenciar con un coaching permanente a esa persona para que esa persona crezca junto con la empresa, porque el problema a veces en las startups es que se empiezan a acoplar personas. La primera capa, más allá de los fundadores o el fundador, son personas que sienten mucho la marca.
Luego hay instrumentos para compensar esto, como por ejemplo la generación de stock options, ¿no? Es decir, darles la oportunidad de tener un pequeño paquete de acciones a estas personas que casi son cofundadores, porque aún la empresa está casi... la fase de fundación no solamente es la de ir al notario, dura un tiempo significativamente mayor, que pueden ser 6 meses, 1 año o 2 años. Y hay personas que vienen a ese proyecto asumiendo que es un proyecto de riesgo, entre comillas, porque es un proyecto que tiene la zozobra todavía de no hay una garantía y una seguridad financiera y luego, etcétera, de las cosas que tienen una startup al principio, ¿vale? Entonces, para todo esto hay una recompensa o una motivación extra que es, por ejemplo, ser generoso en dar pequeñas participaciones a personas que se integran. Estas personas hay que intentar, o los líderes o el líder de un proyecto, una startup, que crezcan contigo, que crezcan con el proyecto, que no se queden atrás. Pero además hay que decirlo así de claro, es decir, el proyecto llega un momento que una empresa como Smarty Content, en mi caso, llega un momento en que las decisiones van mucho más allá de las que Jesús Aldana pueda tomar. Empezamos a crecer y, bueno, hay momentos en los que nos vienen 5 clientes simultáneos. Y hay otros en los que nadie llama a nuestra puerta o nadie nos hace caso cuando vamos a visitarles. Cuidado con esto. Podemos referirnos a la frase tradicional de morir de éxito, ¿vale? Es más importante que esto, porque además puedes quebrar expectativas que afectan incluso a tu propia imagen personal en un determinado mercado, en ese ámbito del que hablamos, al que vas a dedicar tu vida profesional, en el que mañana, aunque este proyecto no funcione, trabajes para otros o trabajes para ti mismo, estás dentro de una industria que son más pequeñas de lo que todo el mundo se piensa. Lo primero que esto hay que decir es que si bien inicias una startup y si vas a un inversor y o para ti mismo con o sin inversor tienes que tener un budget o un presupuesto, los 2 primeros años de ese proyecto jamás se cumplen. Es más, seguramente la estructura del diseño la tienes que cambiar, es decir, las variables que tienes puestas, ¿vale? Y no me refiero a las que están relacionadas en este caso con el plan general contable, es decir, los gastos de oficina, los gastos de telecomunicaciones, los gastos de servicios externos, ¿vale? Hablo de la parte de arriba, la que realmente identifica tu negocio. Hay que entender que el budget, cuando digo que sea realista, es justamente que no esté inflado, que no esté inflado. Es decir, esto de intentar conseguir cuanto antes el break-even o el punto de equilibrio o los beneficios. Esto de inflar mucho los ingresos. Es decir, hay que ser realista. Es decir, tienen que creer en el proyecto, tienen que creer en las personas, tienen que creer también, convencerles de que el ámbito de mercado en el que se realiza esta startup es un ámbito de mercado interesante o que hay un nicho dentro de un mercado pequeño. Bien, el camino en esto es el activo de largo plazo más importante. Esto es una herencia de mi padre y creo que es algo que es fundamental porque los mercados tienen memoria. Y sí, hay mucha gente que no es honesta, que hace dinero, sí, pero si montáis una empresa solamente para que mañana tengáis un Ferrari aparcado en la puerta, al menos conmigo no tenéis mucha afinidad. Puertas abiertas, ¿qué significa? No te metas en una cajonera donde solo vas tú. Relaciónate incluso con tus propios competidores, porque además puedes descubrir cosas que vamos a ver ahora más adelante. Es decir, practica una cultura de cooperación, ¿vale? De escuchar, de hablar, de preguntar. Siéntate con competidores, a ver qué están haciendo ellos. Y no se trata de decir, es que a lo mejor le voy a contar un secreto o me va a copiar la idea. Tranquilo, todo el mundo tiene muy buenas ideas, a lo mejor son diferentes a las tuyas, pero a lo mejor de ahí sacáis una cooperación efectiva para ambos o unas sinergias, ¿no? Una empresa deja de ser una startup o empresa garaje cuando tiene un ciclo productivo que está engranado, que funciona, donde se introduce algo, se genera, se produce algo y se vende y se aprende de ese sistema y se retroalimenta. Es decir, un amigo mío le llama la churrera, cuando ya está la máquina de hacer churros, ¿vale? Con una continuidad, una recurrencia, ¿vale? Como una cadena de montaje en la que la empresa ya ha aprendido a tener un proceso donde cada persona o cada grupo de personas sabe qué tiene que hacer en cada momento para desde unos materiales que vienen en caja, se van ensamblando piezas hasta montar una moto totalmente terminada, matriculada y que se ha llevado al punto de venta. ¿De acuerdo? Cuando el ciclo productivo está ya totalmente madurado y afinado. Esa es la diferencia y, por supuesto, el ciclo productivo
le precede también ya una línea de distribución. Es decir, cuando estás ya, si hay ciclos productivos, porque no estás llenando un almacén lleno de productos que nadie te compra 3 años seguidos, es porque tienen salida. Es decir, tus consumidores los tienes. Cualquiera que sea emprendedor se tiene que enfrentarse a la idea de que va a fracasar. En ese mismo proyecto va a tener momentos que considera que el proyecto ha fracasado y lo puede volver a levantar, o ese proyecto lo tienen que cerrar, y todos hemos pasado por esto. Pero recordad siempre una cosa, y voy a poner el ejemplo de Steve Jobs. El fracaso de un proyecto no es el fracaso de una idea, ni el tuyo, ¿vale? Incluso la misma idea puede ser reconvertida con otro formato si realmente crees en ella. Una startup va a ser una gran empresa, pero tienen que empezar a aparecerlo desde el principio, ¿eh? Y eso no es incompatible, ni es ningún engaño, no es un artificio, pero todo comienza desde una idea hay que construir una marca. Hay que saber digerir el éxito, y esto se ve muy gráficamente, y digo muy gráficamente porque están expuestos en los medios, deportistas, pilotos, actores, etcétera. Pero el empresario no está exento de esto, y estoy harto de ver, y yo mismo, en mi primer supuesto éxito significativo, tuve una crisis de identidad importante, en la que tuve que decir, hey, tengo que volver a mis principios y no renegar de ellos, ¿no? En esta nueva industria de Internet, pero en general ya cualquier industria y los cambios tan rápidos que tienen, el apoyarte en otros es muy importante. Antes todo el mundo decía, bueno, mi cadena de valor es a este lado de mi proveedor, a este lado de mi cliente, yo estoy aquí en esta posición central. Bueno, hoy en día es un concepto de 360 grados. Nosotros en nuestra empresa estamos cooperando con competidores. Y a lo mejor eso va a suponer crear un frente común en algunas actividades durante un tiempo, y probablemente sabemos que eso tendrá una fecha de caducidad, pero puede ser que no tengas un peldaño para acceder a un cierto mercado y el otro le falta un peldaño que tú tienes en tu escalera. Y es un intercambio de productos, un intercambio de tecnología, un intercambio de activos. Los activos son cualquier cosa que valga para algo. Voy a montar una página web. Voy a montar un negocio de Internet. No, vamos a ver. Tú vas a adaptar tu negocio a un nuevo escenario de consumo y de comunicación que es Internet, y que tienes que tener en cuenta tengas o no un negocio convencional. Entiendo por convencional que tiene un punto de venta físico, por ejemplo, o que tiene personas físicas vendiendo, pero no es un fin, es un medio. Aunque sea empujando la moto sin gasolina, podremos llegar a la meta si tenemos esfuerzo y persistencia. Aunque aún no sepas cómo vas a llegar a la meta, no creo que este piloto se imaginase que iba a llegar así, sino levantando la moto, saludando al público, pero así llegó y así alcanzó sus objetivos, fueran los que fuesen, ¿no? Y creo que nos queda ya muy poco. Enhorabuena si ya has dado solo el primer paso, que puede consistir simplemente en tengo una idea. Acabas de empezar tus 1000 millas. Muchas gracias.